Gracias, muchísimas gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Aquí estamos ya en nuestra audiencia. Hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Salcedo vía la plataforma Zoom, quien está conectado ya y a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Salcedo. Buenas tardes, Dionisio, Mildred, ¿cómo están? Un inmenso Bien. placer siempre saludarlo. Igualmente para mí. Doctor, bueno, usted, independientemente de que es un abogado litigante, un ducho en esta materia, pues nos place mucho conversar con usted y, y sus casos, los casos que tiene actualmente los tribunales. Creo que está representando pues la defensa de Alexis Medina Sánchez. Cuéntenos Así es. cómo va esta situación después de la variación de la medida de coerción. Bueno, ya Alexis, como ustedes saben, está en su casa desde el fin de semana pasado y lógicamente tiene restricciones, no solamente por el impedimento de salida, la altísima fianza que le pusieron, pero finalmente ese fue el criterio del tribunal y se cumplió. Y luego el grillete electrónico, que es un localizador que tiene lógicamente todo lo que tiene un parámetro, una pared, diríamos, digital, que impide su salida en el ámbito, fuera del ámbito de la casa. Esa restricción evidentemente hace que él solamente se pueda mover exclusivamente dentro de su hogar. Como no hay Pero no es mucha, lo mismo que doctor, estar en prisión preventiva, está en arresto domiciliario. como no hay mucha experiencia con este mecanismo en la República Dominicana, quisiéramos que usted, si es posible, nos detalle un poquito más de cómo funciona el grillete. Mira, el grillete, el localizador, tiene una especie de barrera de pared, diríamos electrónica, que lo que hace es que un dispositivo que está colocado en la pierna de una persona, ese dispositivo está conectado con una central. Si él sale del ámbito del recuadro de su casa, automáticamente eso manda un mensaje a la central y la central entonces avisa a la Policía Nacional y al Ministerio Público, al sistema carcelario, para que entonces se proceda a la captura de la persona que ha salido del ámbito en el que se le ha puesto el arresto domiciliario. Esa información la tiene el centro de monitoreo de la compañía, que es una compañía privada, monitoreo. Esa compañía privada, pues evidentemente tiene todo el control del Ministerio Público y del sistema carcelario y cualquier movimiento que se dé por fuera de la casa tiene que informarlo inmediatamente. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que haya una fuga. Bueno, cualquier individuo a lo mejor, yo no he visto en la República Dominicana que nadie haya unas decenas de personas con grilletes electrónicos, con localizadores como lo tiene Juan Alexis Medina Sánchez en el país. Según lo que he visto, son más de 60 personas en la actualidad. Todos los que están en el caso de Antipulpo, todos tienen grillete electrónico, los que están en su casa. Hoy están saliendo dos, bueno, este martes están saliendo dos personas más, que son los dos que también se le dictó arresto domiciliario, Huacal Méndez y José también, que fueron beneficiados con arresto domiciliario. El cambio de prisión, el cambio de la medida de coerción por una medida menos restrictiva que la prisión preventiva como la tenían antes. Pidiéndole permiso a Mildred, yo le hago la inquietud porque acabo de enviarle una imagen a nuestra productora para ver si es posible colocarla para que usted la vea, donde unas personas que estaban en esa misma condición, unos jóvenes, tenían unos grilletes y fueron a parar a Bávaro, a un resort. Aquí están las imágenes, ellos están posando con sus bebidas, sus respectivos acompañantes vasos en mano y sus grilletes en pies. Sí, pero esa es otra condición. Esos jóvenes, yo los recuerdo, no manejé ese caso, sino para fines públicos, no tenían arresto domiciliario. Tenían, Ok. según Así tengo es. entendido, impedimento de salida, creo que hubo una garantía económica y tenían el grillete, el localizador electrónico. ¿Qué es lo que hace el localizador electrónico? Te fija un ámbito donde tú te puedes mover
si te mueves fuera del territorio que te han señalado en la decisión, evidentemente que ya estás en peligro de fuga. Esos jóvenes simplemente se trasladaron con su billete electrónico, los exhibieron, cosa que no me parece bonita, pero bueno, cada quien exhibe lo que inteligente, quiera. doctor. Se ven bonitos. Y bueno, Ay, pero ellos no tenían el arresto domiciliario, eso le permitía esa movilidad, esa posibilidad de movilidad. Y no estaban con eso violando la decisión del tribunal que le fijó esa medida de coerción. Okay. Carlos, muchos comunicadores y algunos decían, y también incluso escuché a algunos abogados decir que la variación de la medida, pues de una manera u otra pudiera ser un indicio de que se haya perdido el interés legal o jurídico en este caso. Como abogado, ¿cómo interpretas y cómo explicas el hecho de que ni siquiera fue la variación por una, sino por 5 medidas en este sentido? Y también, ¿qué pudo explicar las situaciones que se dieron cuando ya se había cumplido el plazo y el pago a las prestadoras, a las agencias prestadoras de ese servicio, que no se dio con tanta facilidad ni premura lo que fue el caso de la salida, ¿no?, de la cárcel de los imputados, los 2 primeros imputados del caso Antipulpo? Mira, Mildred, lo primero es que recuerdas que las medidas de coerción sirven a un propósito, son instrumentales, sirven a los fines del proceso penal que se sigue a cargo. En el caso de la investigación inicial, se dicta medida de coerción según la naturaleza del caso y según la posibilidad de fuga que haya, pero al mismo tiempo el juez constata si hay arraigos suficientes a través de las pruebas que presente el imputado para no poderse sustraer al proceso y estar en su casa. Porque en la República Dominicana tenemos un Estado de Derecho, una Constitución que establece claramente que la prisión preventiva es excepcionalísima, y eso lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 222, que establece claramente que solamente es por el tiempo para el cual sirva para los fines del proceso. Por lo tanto, lo que se procura con la medida es que la persona se presente al proceso, que la persona no se escape a la investigación, y la investigación en el caso de Alexis ya se cumplió hace tiempo con la acusación. Ahora, se ratificó la prisión preventiva una y otra vez, incluso pedimos 2 veces antes de este cese de la medida de coerción, por el hecho de que ya se había cumplido con la acusación, con los fines de la coerción, de la prisión preventiva, pero el tribunal entendía que por la magnitud de los hechos imputados, entre otras razones, no había lugar a la cesación o al cese de la medida. Sin embargo, ahora, ¿qué hizo el juez? Hizo un ejercicio incluso que le pedimos que hiciera, matemático, que viera cada una de las audiencias, las causas por las cuales se habían aplazado, porque ya el tiempo de duración máxima de la prisión preventiva de 18 meses para el caso complejo, como fue declarado había sido cumplido. Pasaron 3 meses más del tiempo previsto. No quiere decir esto que excepcionalmente no se pueda continuar la prisión preventiva a pesar de que haya cesado el tiempo de la prisión de los 18 meses. Pero son casos muy excepcionales. El juez constató, porque el Ministerio Público había dicho, y también el Estado Dominicano a través de sus abogados, que todas las audiencias se habían aplazado y no se había conocido el proceso a tiempo, la audiencia preliminar, en razón de los incidentes y demás que habían causado los imputados. Y yo le pedimos que hiciera un ejercicio matemático, una a una las audiencias, y verificara que efectivamente ninguna habían sido aplazadas por el señor Juan Alexis Medina Sánchez. Primero, durante el proceso de investigación a los fiscales se le otorgó primero se declaró complejo el caso, con lo cual tenían más tiempo. 2, se le prorrogó el plazo durante 4 meses para la investigación. Se le intimó a los fiscales para que presentaran la acusación. Es decir, se tardaron hasta en eso y hubo que intimarlos para presentar la acusación, y finalmente la presentaron en diciembre de 2021. Sin embargo, en febrero, la primera audiencia se aplazó porque el Ministerio Público no había completado todas las pruebas, y incluso muchas pruebas estaban defectuosas, y no sabíamos en ese momento, sabíamos que faltaban muchas pruebas, pero no sabíamos que había un disco de 5.26 terra, que fue en mayo que vinimos a saber de él, y a partir de ahí ya ustedes conocen que en la prisión no le habían habilitado las computadoras ni un espacio a los imputados para poder abrir
toda la prueba, poderlas ver, analizarlas y ejercer el derecho de defensa material. Y todo eso fue provocado por el Estado y por el Ministerio Público. Al verificar esa situación, el tribunal dijo claramente en 3 oportunidades, como le habíamos pedido, sea juez de derecho, atienda el Estado de Derecho, mire que incluso la jurisprudencia que había citado el Ministerio Público y el Estado Dominicano, hasta los autores que habían ellos invocado, todos obraban en contra de sus mismos argumentos, como le demostramos al tribunal. Y finalmente el tribunal lo que dijo: yo soy un juez de derecho, aquí están todas las condiciones dadas para variar la medida de coerción. Primero, para hacer cesar la prisión preventiva. Y luego procedió a un análisis detallado, pormenorizado, de lo que era una alternativa a la prisión preventiva. Y ahí es que dicta, como tú dices, varias medidas: arresto domiciliario, garantía económica, en el caso de Juan Alexis, de 60 millones de pesos, impedimento de salida y el grillete electrónico o localizador electrónico. Con lo cual, ya cumple una medida de seguridad que el juez la tomó en razón de que puede haber fuga por la magnitud de los hechos que invoca el Ministerio Público. Sin embargo, también sirvió para el cese de la medida, porque el juez debe evaluar si hay o no suficiencia o si han variado los presupuestos, y nosotros presentamos una cantidad enorme de pruebas que daban cuenta de que lo que el Ministerio Público habla de gran caso, de macro caso, no es más que un microchip o un microcaso, como nosotros lo hemos demostrado. Doctor, hubo dificultades iniciales para la salida, producto de la magnitud de la fianza. Que yo recuerde, en mi ejercicio profesional, debe ser una de las fianzas más grandes que se ha dictado en la República Dominicana. De hecho, en la Fiscalía no habían visto una fianza tan alta de 60 millones de pesos. Y por lo tanto, la práctica de ellos, hasta las compañías de seguros, tienen entre 50 a 300 millones de pesos para seguro, para las fianzas, pero hubo que presentar incluso un reaseguro, nuevas certificaciones, y cada vez que depositábamos algo, había algo nuevo. Pero es por la práctica, que no la tenían en fianzas de tanta magnitud. Además, que parece que los apellidos pesan, y esa es la realidad. Doctor, el Ministerio Público ha reiterado en varias ocasiones que en el caso en cuestión pues tiene un valladar de pruebas, y quisiera preguntarle a usted, porque también se ha informado de fuentes fidedignas de que hay varios actores, varios imputados en este caso, que ya han negociado con el Ministerio Público e incluso han devuelto dinero. ¿Esto no es una preocupación para ustedes y una evidencia para el Ministerio Público tener un caso blindado? Yo dije públicamente en una oportunidad que cuando el Ministerio Público afirmó que tenía un caso blindado, yo afirmé que no lo tenía blindado. Y voy a hacer un paralelismo con un caso anterior que todo el país y ustedes conocen, que es el caso de Brecht. Lo he hecho en otros casos en los que hemos estado, y los mismos resultados que hemos anunciado se han dado. Yo quiero incluso decirte, Dionisio, a ti, Mildred, y ustedes quizás conocen mi trabajo durante décadas. Claro. Yo soy un luchador institucional. Nosotros hemos luchado por la reforma profunda del sistema de justicia, por el fortalecimiento del Ministerio Público. Esas normas que están ahí, que protegen al Ministerio Público, al sistema de justicia, en razón de la representación ciudadana que tiene, son parte de nuestro hacer en la historia institucional dominicana. Pero aquí estamos defendiendo intereses precisamente para que haya garantía en los procesos judiciales y finalmente haya una sentencia que pueda exhibirse de descargo o de condena, que pueda ser legitimada con las actuaciones que el Ministerio Público haga conforme a la norma. ¿Qué establece la norma? Y por eso digo que no se trata más que de un microcaso. La norma establece primero que durante todo el proceso de investigación, el imputado tiene derecho a acceder a la carpeta fiscal una vez se dicta medida de coerción. Le dio el Ministerio Público la oportunidad a Juan Alexis Medina Sánchez, a tiempo, oportunamente y en toda la dimensión, el acceso a la carpeta fiscal, a las actuaciones, evidencias y pruebas que había recopilado en la investigación. Ustedes se recordarán que no. Fue a la fuerza que dieron
no más de un 30% de lo que tenían en sus manos, no más. Y fue con la acusación que presentaron todo eso. Eso hace anulable el proceso. Y ustedes recuerdan en Odebrecht que yo dije, las pruebas no van a pasar, van a salir. Nosotros, la defensa de Andrés Bautista en ese caso, fuimos los que sacamos esas pruebas, tal como anunciamos. Y en este caso particular, ya estamos en audiencia preliminar. No importa que el juez de la instrucción, en este caso a cargo de la audiencia preliminar, envíe a juicio. Finalmente hay debilidades procesales, debilidades que en este caso rayan con los principios y derechos constitucionales, y finalmente también en cuanto a las pruebas, hay una distorsión enorme en relación con el contenido de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Han anunciado una serie de cuestiones. Por ejemplo, yo demostré en la audiencia de cese de medida de coerción que casi 2.900 millones de pesos que anunció el Estado que Juan Alexis Medina Sánchez a través de sus empresas había recibido como exoneraciones de aduanas para sus equipos, resulta que demostramos que no se trataba de exoneraciones para Alexis, sino que eran equipos traídos para equipamiento de los hospitales en la República Dominicana de todos los suplidores durante un periodo determinado. Por lo tanto, si el Ministerio Público y el Estado dice eso y se le demuestra que no, ya inmediatamente comienza el traje de amianto a convertirse en un traje de cualquier cosa, de trapos, y que son inservibles. Y así va a ocurrir, y lo anunciamos también con una serie de pruebas que tiene el Ministerio Público, que dice que son pruebas suficientes, pruebas que tienen una fortaleza tal que van a destruir la presunción de inocencia. Yo responsablemente puedo decir que del análisis que hemos realizado de la cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público, en un porcentaje, diríamos, abrumador, ninguna de esas pruebas servirán para nada en un proceso de fondo. Y eso devela una situación que yo quiero necesariamente destacar. Primero, hay un Ministerio Público que ha ido madurando en la República Dominicana, que ha ido creciendo acompañado de las nuevas normativas, de las nuevas normas que le dan seguridad institucional, fortaleza institucional. Y hay buenos ministerios públicos, con la escuela se han ido formando, ellos individualmente también hay personas destacadas del Ministerio Público que aprecio, que admiro, que respeto. Nosotros mismos hemos dado facilitaciones al Ministerio Público en su momento y nos enorgullece de haber participado de ese proceso, tanto con la norma como con la facilitación como profesores en algún momento. Pero veo que hay todavía mucha dejadez y hay sobre todo la falta de conciencia de que el Ministerio Público representa a la sociedad, representa la garantía de los derechos para todas las partes, para el Estado en sentido general y para los imputados, pero al mismo tiempo tiene un principio rector de la investigación y del proceso, que es el principio de objetividad. Sin ese principio de objetividad, no puede el Ministerio Público actuar debidamente si no lo hace conforme a lo que establece la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque debe buscar pruebas de cargo que puedan ser buenas, suficientes, legítimas, útiles, pertinentes, para poder acusar y poder entonces... Doctor, en el caso de las devoluciones de dinero, ¿esto no se convertiría en una irrefutable prueba, puesto que consiste en la incriminación de un hecho? Sí, a eso iba precisamente. El Ministerio Público tiene que buscar también prueba de descargo, que es lo que completa, diríamos, lo que venía diciendo antes. Esa técnica, esa estrategia de acuerdos con otros imputados, con coimputados, es una estrategia válida, perfectamente válida. ¿Para qué? Para poder alcanzar el brazo de donde está el corazón de lo que ellos llaman la corrupción. Y eso no es pernicioso, sin embargo, hay que ver el momento en el que lo hicieron y hay que ver cuál es el aporte real de cada uno de los coimputados, porque resulta que la declaración de un coimputado es siempre vista con ojeriza, porque lo hace para beneficiarse, para ver si puede reducir su pena o puede simplemente zafarse del proceso. Y eso todos los autores en dogmática procesal penal lo han visto siempre. Muchos incluso dicen que no tienen valor alguno en la prueba porque incluso el coimputado no levanta su mano para jurar ante el tribunal, no jura. Es decir, no tiene la obligación de decir verdad.
el coimputado. Por lo tanto, está protegido constitucionalmente, no puede declarar contra sí mismo, primero, y segundo, o sea, no puede autoincriminarse, tiene el derecho de no autoincriminarse, pero además sabe que no va a haber ninguna consecuencia si miente. Y por lo tanto, eso es visto con muchísimo cuidado en un proceso penal. Pero además, si un coimputado involucra a otra persona y da datos, esos datos no valen. Tiene que ser sobre la base de que se corroboren con pruebas de toda naturaleza, directas o indirectas o referenciales, y estas últimas tienen que ser pruebas no únicas, sino que tienen que ser pruebas reproducidas y que tengan un nivel de calidad suficiente y que sobre todo estén fundamentalmente rodeadas de pruebas directas, de pruebas materiales y de cualquier otra naturaleza que finalmente le den credibilidad, le den fe a esas declaraciones que pudieran de alguna manera afectar a un coimputado. Aquí en este caso particular, varios de los que han declarado, y particularmente uno, declaró para salvar a su papá y para salvarse él. Pero eso es su derecho, quiso salvarse. Pero luego, en la intimidad, le dijo a Alexis y a nosotros, nosotros pudimos escucharlo de boca de nuestros representados, y vimos las actitudes también de una especie de petición de perdón, porque la finalidad de esa declaración no era otra que salvarse y salvar a su padre. Entonces, evidentemente, conociendo el Ministerio Público que eso es así, cuando llegue el proceso de fondo, si llegare, ¿verdad? Las pruebas ya veremos cómo irán siendo destruidas producto de un ejercicio sano de defensa profunda, defensa efectiva, que nosotros haremos particularmente en representación de Juan Alexis Medina Sánchez. Me voy a quedar con una expresión de la última parte de mi primera pregunta. Usted decía, los apellidos pesan. Los apellidos pesan, en este caso de manera muy puntual. Ese peso en el manejo mediático, ese peso en el tema de la impartición de justicia, ¿hacia dónde usted cree que puede dirigirse? Bueno, todos saben que Juan Alexis Medina Sánchez es hermano del presidente Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República. Y yo participé desde el inicio en interrogatorios de Francisco Pagán y sé por dónde va el Ministerio Público, por dónde iba. Estaba buscando lo superior, en preguntas incluso claramente dirigidas a eso, forzadamente, buscando incluso respuestas forzadas, que no saliera incluso la verdad de cada uno de los coimputados, sino simplemente buscando ese apellido. Y como participé en eso, lo he visto también en el proceso, hay una especie de determinación que ya ha sido de alguna manera atemperado, disminuido, por efecto de lo que ha ido pasando, pero siempre hay el riesgo de quizás espectacularizar, subir más allá, para poder provocar de alguna manera una respuesta que no necesariamente se condice con el derecho, se condice con lo que la norma establece, y que lo que busca es muchas veces dar nombre a un proceso judicial a través de esos apellidos sonoros y personas vinculadas al poder, que de alguna manera, y no es en este caso el objetivo, me imagino, en el fondo del Ministerio Público, porque ahí está doña Miriam Germán Brito, que es una procuradora que honra al sistema de justicia, y bueno, hay otros, Wilson Camacho es un excelente procurador, Jenny Berenice también, y hay otros que me merecen mucha confianza, pero parece que a veces se le va el tiro y pierden un poco el control de lo que puede pasar ahí dentro y que no deje ver que hay otras razones que no sean las razones de justicia, como lo demostramos en el tribunal en el momento del cese. Solamente la justicia debe ser el fin de cada uno de los ministerios públicos que están ahí, y el fin de la justicia es el ordenamiento jurídico al servicio del derecho. Y evidentemente es un llamado de atención al Ministerio Público, que me luce que tiene toda la mejor intención del mundo, pero puede estar también respondiendo al llamado de justicia de la ciudadanía, que con derecho lo viene haciendo, pero que no conoce del derecho, cómo se administra un proceso judicial, y puede esto arrollar, llevarse de encuentro como un rodillo derechos fundamentales de ciudadanos que posiblemente sean inocentes o que no tengan ninguna vinculación con un hecho relevante penalmente, o que simplemente se exacerban, se elevan los niveles de acusaciones para que se encuentre mucho más bonito y el aplauso entonces se reproduzca. Y esa no es la finalidad de la justicia.
Doctor, bueno, el tiempo ha concluido, pero antes de terminar, usted es un abogado, un profesional en toda la dimensión del derecho en la República Dominicana. Usted me imagino que tiene conocimiento de las personas que visitan a su cliente. ¿Hay alguna información? ¿Se ha enterado de si su hermano, el expresidente de la República, lo ha visitado a la casa? Bueno, tengo entendido ayer, todavía recuérdate que es muy reciente, necesitaba descansar, ponerse al día con su esposa, su hija, tiene una hija pequeña, pequeñita, Sí. y necesitaba descansar, estaba muy agotado, todo este proceso, ustedes entenderán que lo agota muchísimo, lo ha agotado, pero tengo entendido, ayer me lo dijeron, que ya los hermanos se iban a incorporar a las visitas a partir del día de hoy. No tengo todavía la confirmación, pero me imagino que en el día de hoy, mañana ya él tendrá la visita de sus hermanos, incluido el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Muchísimas gracias, doctor Carlos Salcedo, muy agradecido de esta Mi cariño de siempre. Gracias a usted. Señores, a ustedes también las gracias por la sintonía. Hemos llegado al final. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos nueva vez en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo, Canal 23.